voy a hacer como decía Menem, que una vez tenía que dar dos conferencias seguidas, una delante de unos pozos petrolíferos y otra no sé qué, de las vacas, una rural, y empezó el discurso, se equivocó, el bolsillo llevaba uno, otro y se equivocó. Empezó, ¿por qué estas vacas? Había unos pozos petrolíferos, pero no hay vacas. Y caradura que era, no, yo me dedico a un momento de monje, cualquier cosa, dejo la política, no, pero no importó nada, enseguida arregló y siguió, así digo, me pasó que me equivoqué, casi guardo otra cosa en el bolsillo, tantas conferencias, ese género maldito que se ha inventado de la conferencia. Bueno, entonces algunas ideas sí sobre espiritualidad de sacerdote que rige para ustedes, para mí, para todos, para nosotros en general, y que puedan ayudar un poco a llevar adelante la vida sacerdotal ya, o la futura vida sacerdotal. Me pareció hablar de alguna virtud que sería más importante cultivar o que hay que tener más en cuenta en estos momentos, y ante todo algo de las virtudes teologales, que en general, no recorriéndola uno por uno, sino la importancia en nuestra vida sacerdotal, porque sería nuestra vida de sacerdote se desarrolla dentro de una visión sobrenatural. Es la única manera de que se pueda verdaderamente realizar con entrega generosa, con perfección, el vivir lo sobrenatural de manera natural, podríamos decir, o sea, llegar a vivir con cierta naturalidad la vida sobrenatural. Eso sería, a eso hay que ir tendiendo, o sea, no debe ser en nosotros lo sobrenatural como algo agregado, sino como algo que impregna toda la vida. Así, por ejemplo, se decía un amigo de Paul Claudel, el francés que se convirtió y se entregó a convertir a sus antiguos amigos literatos, algunos de ellos muy alejados de la iglesia, y uno de ellos le escribía a Paul Claudel y le decía, con cierta envidia, buena envidia, digamos, o sea, con admiración, le decía: usted vive en la fe como el pez en el agua, ¿no? Como el pájaro en el cielo, o sea, con esa naturalidad le impresionaba muchísimo, no solamente el que tuviera fe, sino la naturalidad con que vivía la fe, es decir, hacía natural lo sobrenatural, vivía con naturalidad, no era un agregado de él, la fe, sino que era lo que impregnaba su vida. Creo que eso es lo importante en nuestro sacerdocio, el vivir en un ambiente sobrenatural, que no obsta a que entendamos el nivel natural perfectamente, ni lo miremos de soslayo o con desprecio, pero nuestro ambiente es ese, y el que se acerca al sacerdote debe respirar lo sobrenatural, eso que el sacerdote vive con naturalidad como el pez en el agua, respirarlo el que se acerca, el criterio sobrenatural, la visión sobrenatural de las cosas, sin que uno lo avise demasiado, lo diga, digamos que lo pueda olfatear y captar. Digamos alguna palabra sobre la fe, que es en este momento tan importante. La fe es una vida en nosotros, no es la fe algo que se tiene o no se tiene. La fe es comparable a un tesoro, ¿no? Pero el tesoro da la impresión esa, ¿no? Que yo tengo una joya, la tengo, la pierdo, la tengo o no la tengo. Y no es así la fe. La fe más bien es como una planta más que como una joya. Me refiero a una semejanza que uno puede tomar. Es decir, la fe tiene un desarrollo determinado, un crecimiento o un decrecimiento también. No es algo, un dato que está ahí o no está. Sobre esta idea, digamos, ha escrito, o eso es lo que provoca el título de un libro que escribió Romano Guardini, que se llama La vida de la fe. La vida de la fe, es decir, no la fe como tal, sino la vida de la fe, y ahí va desarrollando precisamente cómo la fe se despliega en la vida de un cristiano normal, y cómo tiene altibajos, y cómo tiene crisis en la vida, que la va depurando cada vez más. Y señala en ese desarrollo vital de la fe distintos momentos. Por ejemplo, dice la fe del niño,
es una fe esencialmente relativa a sus padres. La fe del niño se apoya en la fe de los padres. No se le pide explicación al niño de su fe, ni penetración tampoco de la fe, pero el chico ha recibido, ha sido amamantado en la fe de su madre, fe de su padre, y es la bondad de Dios, ¿no?, que permite una fe tan temprana en el niño, con esa apoyatura en los padres. O sea, Dios, comprendiendo que el niño no se le puede pedir un acto de fe, digamos, despojada de toda apoyatura humana, Dios acepta que el niño crea en Dios a través de los padres, es decir, por la docencia recibida de sus padres. Y así desarrolla la vida con una fe simple, una fe que no cuestiona nada de sus padres. Pero llega el momento de la adolescencia, por ejemplo, dice Guardini, el niño siente un desgarrón de aspecto de sus padres, una cierta independencia, una cierta autonomía que el crecimiento mismo parece exigir, y entonces muchas veces esa fe que se había apoyado hasta entonces en los padres se apoya ahora en alguien que no es de su familia carnal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en un sacerdote al cual admira, al cual aprecia y que lo conduce. Entonces la fe de ese chico encuentra esa nueva apoyatura ahora en ese sacerdote, y así se va desarrollando. Pero pongamos que en un momento determinado ese sacerdote defeccione, vamos a poner el peor caso, apostate. Evidentemente para un adolescente es una gravísima, se produce una crisis en su fe, una gravísima crisis, porque justamente su fe está apoyada en ese sacerdote que ahora ha defeccionado. Y de hecho muchos jóvenes, yo me voy enterando a veces, pierden la fe en esta ocasión por defección de alguien en el cual se había apoyado, incluso de familias muy cristianas y todo. Cuando escarba se da cuenta esto, ¿no?, que había fundado su fe en buena parte en esa persona que ahora la había defraudado. Ahora, si el chico luego de eso supera la crisis y mantiene la fe, esa fe se depura más, ¿no? Obviamente ya se hace una fe adulta, se podría decir, ya ha llegado a la edad madura el chico, y así entonces la fe tiene etapas en la vida, hasta que, dice Guardini, la fe del anciano de alguna manera es ya como la alborada de la visión de Dios. Es una fe que ya la vida le ha mostrado que muchas veces apoyaturas que él había buscado hoy no la necesita. Es una fe de cara a Dios, sin apoyaturas humanas, una fe desnuda, podríamos decir, en donde solamente se apoya en Dios. Así que entonces habría un desarrollo de la fe. Y esto creo que a nosotros también, creo que a ustedes también les afecta este caminar hacia la fe desnuda, que a veces tiene que acelerar los pasos, dado que el espectáculo de la iglesia no es muy alentador, como sabemos. El espectáculo de las personas de la iglesia, de tantas autoridades de la iglesia, no es alentador, de modo que nuestra fe debe ir retirándose un poquito de los apoyos humanos y desnudándose siempre más, haciéndose siempre más pura, solamente creer en Dios, sobre la base de Dios, y no hacerla depender de los avatares de las personas que nos rodean. Por eso entonces la fe actual, la fe, digamos, en esta época que nos ha tocado vivir, es una fe muy exigitiva, y por eso quedan tendales de gente, no me refiero a sacerdotes, sino en general, por estos espectáculos, quedan tendales de gente que se van apartando de la iglesia, a veces silenciosamente, con tristeza, en puntas de pie, salen de la iglesia y luego cierran la puerta, que nadie los oiga, no dando portazos, sino es así la situación. Pero esto también nos afecta a nosotros, los sacerdotes, que estamos más entrañados en la iglesia y que vemos más de cerca los defectos de la iglesia, los graves defectos de la iglesia. Cuando lo estudiamos en la historia nos cuesta menos aceptarlos o entenderlos o qué sé yo. En cambio, cuando los vemos en nuestra vida concreta, entonces es realmente una crisis. A veces son pequeñas crisis pero que se van sumando.
pero que al mismo tiempo la fe entonces del sacerdote de hoy, del siglo XX, siglo XXI, es una fe más vigorosa, debe ser una fe más vigorosa que nunca, precisamente por las circunstancias que estamos viviendo. Cualquier virtud, todas las virtudes, las teologales y todas, son comunes a todos los cristianos. Obviamente la fe que tiene un sacerdote es la misma fe que tiene un católico, cualquiera sea. Realmente Gramsci, hablando de la fuerza que tiene la Iglesia católica, él es agnóstico, pero es un hombre realista y ve la historia, ve la Iglesia, la historia de la Iglesia. Él se preguntaba por qué la Iglesia tiene tanta fuerza. Él no puede dar ninguna razón sobrenatural en la que no cree, en el orden en el que no cree, de la asistencia de Cristo, estaré con vosotros, eso no cree, y él ve que la Iglesia perdura, ¿no? Y una de las razones por las cuales, según él, la Iglesia perdura es porque la Iglesia tiene una fe común para todos, dice, ¿no? O sea, todos dentro de la Iglesia católica creen lo mismo, desde un gran teólogo a una persona analfabeta completamente, tienen la misma fe, con distinta penetración en la fe. El teólogo la penetra más, quizás, ella a lo mejor menos, pero tienen la misma fe. Los dos creen que Cristo es Dios, por ejemplo, tienen la misma fe. Y eso es lo que dice él, da la fuerza, ¿no?, a la Iglesia, esa unidad que dice que nosotros los marxistas no tenemos nuestros intelectuales de gabinete y la gente de los proletarios que van por su lado. Bueno, esto digo para decir que la fe es común a todos en la Iglesia, o sea, las virtudes son comunes, la fe es la misma, ¿no? Pero hay una especificidad en el sacerdote que no lo tiene un laico, por ejemplo. Distinta la fe de un laico, la misma en lo sustancial, pero hay elementos diferentes. Y me parece que, ¿cuáles serían esos elementos diferentes? Por ejemplo, yo pienso que la fe del sacerdote debe ser más sólida que la fe del laico común, más poderosa de un laico común. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, no solo por el llamado a estar más cerca del santuario, del orden interior del santuario, sino porque nosotros como sacerdotes somos llamados a sostener la fe de nuestros fieles. Entonces tiene que ser una fe vigorosa, una fe sólida, una fe realmente compacta, que no ofrezca grietas, porque es muy desolador el sacerdote que habla con sus fieles o que está viviendo entre sus fieles y deja advertir, digamos, ciertas o dudas de fe, aunque a lo mejor no del todo consentida, pero que no una cosa rocosa, sino arenosa, como una casa construida sobre arena, movediza, un poco movediza. De hecho, la fe progresista es así, en buena parte, si es que todavía queda fe, está muy tocada, muy conmovida, y eso el laico lo advierte, ¿no? Así que me parece que una característica de la fe del sacerdote es esa solidez. O sea, sobre los hombros del sacerdote se recuesta la fe de los fieles en la práctica. Dios ha buscado, así como decíamos del chiquito que se apoya en la fe de sus padres, Dios ha aceptado que muchos seglares laicos se apoyen en la fe de sus pastores. Por eso el drama de cuando el pastor defecciona o cuando el pastor muestra una fe débil o equivocada. A veces, por desgracia, ahora pasa, en algunos casos, pasa al revés, aunque esto es bueno también desde otro punto de vista, de la bondad, de parte de la bondad de Dios, expresión de la misericordia de Dios, el que el sacerdote en ocasiones se apoye sobre la fe de los fieles. No es lo normal, pero se da el caso en que los fieles han como sostenido al sacerdote, como aquellos dos que sostenían los brazos de Moisés que oraba. Los laicos sostienen al sacerdote, pero no es lo normal. Lo normal es que el sacerdote sea, digamos, el fundamento humano, podríamos decir, de la fe de los laicos. Por eso nuestra fe debe ser vigorosa, incansable. Esa fe que tiene una vida, repitámoslo, ¿no? Como decía Guardini. Acuérdense aquella expresión del Evangelio de aquel que le pidió un milagro a Cristo y le preguntó si creía y le dijo: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es una ejaculatoria muy linda esa: creo, pero aumenta mi fe. Todos nosotros creemos, pero esa fe sufre incremento,
y debe tener un gran incremento en un sacerdote, ¿no? Hacérsenos piel, vivir, como decíamos antes, como el pez en el agua, vivir en la fe con esa misma naturalidad, con esa misma espontaneidad. Eso el laico lo capta, lo olfatea inmediatamente y olfatea al sacerdote dubitativo, dubitativo en su fe. Realmente yo a veces pienso cómo pueden tener fe sacerdotes progresistas. Me cuesta mucho sinceramente entender, no veo cómo pueda tener fe, por ejemplo, que acepte una exégesis modernista en donde los milagros quedan evacuados o explicados de otra forma, parapsicológica o cosas por el estilo. Pienso yo, cuando tienen esa cosa blanca en las manos, ¿pueden creer que eso es Cristo? Que eso es un milagro más grande, eso, que lo que están negando en exégesis, ¿no? Así me parece entonces que esta época moderna es un poderoso atentado contra la fe y que debilita, si no hace desaparecer la fe de los sacerdotes, de los que son los especialistas de la fe, los que son los sostenedores de la fe. Por eso entonces siempre debemos examinarnos un poquito y siempre repetir esa oración: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo que esto es la Eucaristía, pero aumenta mi fe, creo. Este es el sacramento de la fe, la Eucaristía, ¿no? Para poner un ejemplo nomás. Pero es necesario entonces solidificar nuestra fe cada vez más, fundarla más. No tanto me refiero a los estudios, sino a lo interior, a la aceptación de la voluntad de Dios. Esa fe ardua y difícil, muchas veces que se nos hace muy difícil, como la fe de Abraham, ¿no? Cuando Dios le manda sacrificar a su hijo, tu único hijo, le dice Dios. Parece que Dios le acentúa el drama, ¿no? Toma tu hijo, el que amas, el único, no tiene otro, el que va a ser descendiente de las promesas, ¿no? El que por él van a pasar las promesas del Mesías. Toma, llévalo al monte Moria y sacrifícalo. Y ese caminar de Abraham con su hijo, 3 días subiendo la montaña, en el silencio de la fe, que no entiende nada, humanamente no se entiende eso, qué significa todo eso. En ese silencio, en donde el hijo le pregunta: Padre, ¿dónde está la oveja del sacrificio? Y él no responde, porque en ese momento mejor es no hablar, la fe no puede expresarse, pero él, sin embargo, en ese silencio mantiene la fe heroica, ¿no? La fe es algo grande. Para Dios la fe tiene que ser, de hecho, de las pocas cosas que Cristo admiró en nosotros, es la fe. Grande es tu fe, dice. ¿Cuántas veces dijo eso? Quedó admirado de la fe, porque la fe es muy difícil, máximo en momentos dramáticos de la historia, es muy difícil, y Cristo se enamora de la fe. ¿Cómo no va a enamorar ver, por ejemplo, que de una roca brota una plantita, en la poca tierra que hay ahí, cae una semilla y brota una plantita? Uno queda admirado de esa planta que no tiene dónde apoyarse casi, que sufre los vientos. Bueno, algo así ha de ser el espectáculo de la fe para Dios en esta época. Dios quedará admirado, Cristo quedará admirado, ¿no?, al ver la fe. Por eso es tan meritoria la fe, y tan sacerdotal la fe también, tan pastoral la fe. Así que sólida, yo diría, ¿no? La sólida, esta sería una cualidad muy propia de la fe del sacerdote, que no la tiene quizá que tener un laico cualquiera, por lo menos no tanta solidez, siempre debe tratar de solidificarla. Pero en segundo lugar, me parece que la fe del sacerdote debe estar también más esclarecida, es decir, no una fe elemental, es todo lo que hace en nosotros este rodear la fe del conocimiento, del estudio, de la necesidad del estudio, para solidificar también nuestra fe, dar explicaciones de nuestra fe. Y aquí entra toda la formación cultural del sacerdote, la obligación de no renunciar al estudio, a la estudiosidad. Es graciosa aquella fórmula del padre Isla, que era un jesuita que escribió un libro, aprovechó para escribir contra los dominicos y otras órdenes, a los franciscanos, los mendicantes, y se burlaba de la predicación vacía a veces, en donde estos predicadores sin contenido ninguno hablaban y hablaban horas y horas, y escribió ese libro, ahora se me fue el nombre, un libro que es un clásico en la lengua española del siglo XVII. Son todos sermones absurdos, digamos, sermones de un fraile
que no tiene ni tiene cabeza los sermones, pero lo único que tiene son textos latinos que no tienen nada que ver con, ni sabe lo que está diciendo, pero hay que decir texto para parecer brillante y una oratoria barata, hueca y vacía, ¿no? Por ejemplo, dice tempus putationis advenit, dice, ¿no?, el tiempo de la Navidad, que quiere decir ha llegado el tiempo del esperado, pero tempus putationis advenit, porque tantas prostitutas que hay ahora, cree que tempus putationis es otra cosa, pues no sabe latín, pero queda bien, suena bien decir eso ante el público, esa oratoria. Bueno, y ahí en ese libro dice, el padre tal, Fray Gerundio, que se llama así el protagonista de estos sermones absurdos, Fray Gerundio un día resolvió dejar los estudios para dedicarse a predicar, ¿no? Lo dice en forma burlesca, o sea, evidentemente para predicar hay que hacer estudios, ¿no? Pero no, él se dejó los estudios y se dedicó a este asunto. Por eso digo, otro aspecto de la fe es ser esclarecido. Nosotros tenemos que iluminar a los demás, carácter iluminatorio de nuestra vocación, iluminante de nuestra vocación. Y esa iluminación pide apuntalar la fe, digamos así, con el estudio. Es una obligación del sacerdote. Es como si dijéramos lo de Fray Gerundio, ¿no? Se dedicó al sacerdocio, para dedicarse al sacerdocio dejó los estudios, dejó de estudiar. Sabemos que ya el tiempo no nos permite un estudio formal, como puede ser en un seminario, pero hay que hacer esto. Máxime que estamos en una época en donde la gran revolución es cultural, todos los niveles, incluso dentro de la Iglesia, es una revolución cultural, es una lucha cultural en buena parte la que sucede hoy en la Iglesia, en la sociedad, y por tanto debemos estar bien formados. No es una diversión, no es simplemente que a mí me gusta leer, sino que es una obligación del sacerdote, la de iluminar, la iluminación, ¿no? El ser la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz, el iluminar. Un sacerdote que no ilumina hace correr en peligro, pone en peligro la fe de la gente y la penetración en esa fe de la gente. Bueno, y esa fe debe estar finalmente, para dejar esta virtud que me parece tan importante en nuestro tiempo, y por eso quise dedicar unas palabras a ella. Esa fe debe estar tocada por el don de la sabiduría. Si bien la sabiduría mira a otras virtudes de la caridad sobre todo, pero quisiéramos relacionarla ahora con la fe, la sabiduría, el don del Espíritu Santo, de la sabiduría. Saben ustedes bien que la palabra sabiduría se dice en latín sapiencia, y viene del verbo latino sapere. Santo Tomás relaciona la sabiduría con el conocimiento desde los primeros principios, pero en esto me gusta más, digo, la idea que tiene San Buenaventura, semántica de esta palabra, cuando hace depender la palabra, provenir la palabra sabiduría del sapere, del saborear, del saboreo. Sapere significa en latín eso, gustar algo, saborear algo. Yo creo que la fe nuestra debe ser una fe sabrosa, una fe sabrosa, no una fe insípida, fría, puramente cerebral. Esa no es una fe contagiosa, como debe ser la de un sacerdote, no es una fe difusiva. Debemos encontrar el sabor de la fe. No es lo mismo creer algo o saber algo que gustar algo. Todos sabemos la diferencia que hay en el campo de la fe también. No es lo mismo saber que María Santísima es la Madre de Dios que gustar esa realidad. No es lo mismo saber que Cristo está en el sagrario como paladear esa realidad en la meditación, etcétera. Y así paladeada, nuestra fe, la fe que comunicamos, será, digamos así, también gustada por los que nos escuchan, por nuestros oyentes, ¿no? Una fe saboreada. Es muy común ver al sacerdote que repite una lección, aún el buen sacerdote que tiene fe católica, que repite algo como sacado de un manual. La fe es un repertorio de ideas que tiene, como la expresa, digo, y se nota que ahí no hay ningún gusto de las cosas que dice su predicación, todo es así. Falta en su vida la sal, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, también en este sentido, de hacer
salerosa nuestra fe, de salar nuestra fe, no una fe entonces puramente cerebral, ¿no? Esto creo que es un aspecto también que es muy importante en nuestro trato con las almas, que supone previamente un paladeo espiritual, un gusto espiritual, ese sentido interior, los sentidos interiores, hay un oído interior y hay también un sabor interior, el saboreo de la fe, es algo interior que primero debemos tenerlo para luego poder expresar nuestra fe con sal, ¿no? Con sabor. Bueno, digamos algo ahora sobre la otra gran virtud teologal, sin recorrerlas todas, la virtud de la caridad, que como sabemos es una virtud bipolar en el sentido, bueno, no, bipolar se refiere siempre a Dios, porque es una virtud teologal, no puede tener por objeto sino a Dios, pero también al prójimo en relación con Dios. La caridad del sacerdote también es la misma caridad sustancialmente que la del fiel, pero tiene obviamente aspectos específicos de él, de su estado. No es exactamente igual en todo sentido. La caridad ante todo en relación con Dios, con Cristo, y la fórmula es inmejorable, la que da Santo Tomás, o no fórmula digo, sino la comparación que busca para expresar lo que es la caridad, cuando dice que la caridad es una forma de amistad. Una forma de amistad es una expresión muy vigorosa y muy íntima de Santo Tomás, ¿no? La caridad como amistad. Aquí la amistad es una cosa indefinible, difícil, preciosa, pero nos cuesta definir. Así como hablábamos de la fe saboreada, también una caridad transida de amistad, que eso es lo que está más allá de la obligación. La amistad justamente está más allá de lo obligatorio, lo que debemos a todos. Amistad con Dios, una amistad tan grande de parte de Dios. Primero, Él nos amó primero, como dice San Juan, después lo amamos nosotros como una respuesta, como una réplica al amor divino, pero el amor, la iniciativa la tiene Dios, un amor que es totalitario. O sea, Dios nos ama con todo su ser, Cristo, Dios encarnado, nos ama con todo su ser, hasta dar su sangre, hasta ser comido por nosotros, y no dar su sangre a cuentagotas, no dar la gotita de sangre de la circuncisión, para decir, poner un momento de su vida, si bien hubiera sido ya sobreabundante, una gota de la sangre de Cristo vale la salvación de todo el mundo, dice Santo Tomás en el Adoro Te Devote, sino que nos dio la hemorragia de la cruz. O sea, Cristo ha mostrado la sobreabundancia de su amor, que eso es la amistad, es algo más allá que lo puro, algo jurídico que llega a un límite. La amistad justamente tiene por definición el trascender los límites, ir más allá de los límites, y por eso Cristo es exuberante en su amor, no nos da cuentagotas su amor, sino con esa generosidad total. Lo que le quedaba de sangre salió con la lanza del costal, la lanzada del soldado, no quedó nada de sangre, toda su sangre la dio por nosotros. La sangre era para los judíos la vida, el símbolo de la vida. Pero claro, el amor es recíproco, como sabemos, y así como Él se da todo con la exuberancia y la generosidad del amor, así nos pide la totalidad también del amor, y por eso en el mandamiento primero la palabra todo es la que se repite constantemente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Así que hay un totalitarismo del amor de Dios. Dios nos pide una totalidad del amor. Bueno, creo que en esto también los sacerdotes debemos exceder un poco del amor más limitado que puede convenir a un laico, a este amor así ilimitado, generoso, exuberante, que no se guarda nada para sí. Y la otra cara, la cara del amor al prójimo, que está íntimamente unida con el amor a Dios, si no, no sería auténtica caridad, porque la caridad es con Dios, y lo demás en lo que atañe, en lo que se relaciona con Dios, tiene en nosotros esa caridad alguna diferencia también, con el prójimo digo, alguna diferencia también de la caridad común de los laicos o de los miembros de la Iglesia
Y me parece que la flor de la caridad sacerdotal es el celo apostólico. Porque si dar un vaso de agua no quedará sin recompensa, ¿cuánto más dar un vaso de gracia, que es, en última instancia, el efecto, ¿no?, del celo por las almas, por la salvación de las almas? El celo apostólico es la palabra celo, tiene dos sentidos. Originalmente tiene dos sentidos. En primer lugar, celo significa algo que arde, algo que bulle, algo ardoroso, como una pava que está ardiendo, que está, hirviendo, y eso sería algo del celo apostólico, el alma sacerdotal, el alma que hierve. Estamos otra vez entonces en aquello que no es lo más es muy propio nuestro del sacerdocio, ese hervor del espíritu, y se contrapone al alma tibia o al alma fría. Casi peor la tibia, porque la tibieza es vomitable para Dios, y de la tibieza a veces es difícil salir, más difícil quizá que de la frialdad, pero sea lo que fuera, lo que caracteriza el corazón del sacerdote en este campo es ese hervor espiritual. Usamos la palabra fervor, una palabra un poco monjil, digamos, muy fervorosa, una monjita fervorosa. Nos gusta más quitar la F y poner un H, que es el antiguo español, hijo. La H y la F, saben ustedes que era el mismo origen. El hijo, el fijo se dice en España, etcétera, ¿no? Muchas veces la H pasa a su... Bueno, o sea, podríamos decir hervoroso en vez de fervoroso, para quitar ese toque, ese tonito demasiado beatón. El alma hervorosa, hirviente del sacerdote. El celo apostólico es eso, un alma que ha entrado en hervor. Así que es todo lo que nos diferencia a nosotros ese celo. Bueno, decíamos, y tenía dos sentidos. Decíamos, uno es este, ¿no?, el alma que hierve, por un lado, y otro sentido tomado de una aplicación de la palabra a un campo más corriente, más común, campo nupcial. El celo significa lo que siente un marido que se cree traicionado por su mujer o viceversa. Pues bien, en este campo también nosotros sabemos que Cristo quiere ser el esposo de las almas de cada uno, ¿no?, de cada persona, para salvarla. No la quiere salvar de lejos, sino haciéndose una carne con ella. Cristo salva individualmente, tiene un interés personal por la gente, no así masivo, también por la sociedad, el género humano, pero se concreta en cada una de las personas con toda la fuerza con que ama el género humano, a cada persona. Y con cada persona quiere tener una relación esponsalicia. De modo que el pecado, como lo decían los autores del Antiguo Testamento, cuando hablaban del pecado de Israel, decían que todo pecado tenía un carácter de idolatría ante todo, pero sobre todo de adulterio. Enrostraban al pueblo de Israel que al dejar a Yahvé y buscarse los ídolos o los dioses extranjeros, era un pueblo adúltero. El pecado tiene algo de adulterio, es dejar al esposo divino en aras de los amantes humanos, que son las tentaciones, digamos, los pecados a los que nos volcamos. Entonces, ¿qué sería el celo? El sacerdote sería algo así como el amigo del esposo. Esta expresión que se aplica a San Juan Bautista, ¿no?, en el Evangelio, al amigo del esposo. Amigo del esposo no era simplemente que Juan era amigo de Jesús en el sentido vulgar de la palabra, sino que el amigo del esposo era una expresión técnica que se usaba en el pueblo judío para señalar a aquella persona que cuando acontecía un matrimonio, preparaba a la novia en su casa para ir al encuentro de su novio, para de esa manera consumar el sacramento, diríamos. Eso era el amigo del esposo, el que iba a buscar a la novia, la preparaba, la engalanaba y la llevaba y la conducía a la casa del esposo. Así hizo Juan Bautista, preparó el pueblo de Israel, le predicó, bautizó, lo lavó, lo enjolló con las virtudes y lo llevó a Cristo y lo señaló a Cristo: este es el Cordero de Dios. Se fueron tras Cristo y él desapareció. Eso era propio del amigo del esposo. Pasó conviene que él crezca y que yo disminuya. Es toda una espiritualidad de amigo del esposo. Habría que estudiar ese tema más, porque es una figura interesante del Evangelio. Pues bien, el sacerdote tiene algo de eso.
es el amigo del esposo, y por eso cuando ve que el esposo divino es burlado por sus esposas, por las almas lo abandonan, le dan la espalda y se vuelcan a los amantes, se vuelcan a los pecados, debe sentir el sacerdote la indignación, la tristeza y la indignación de verlo al esposo traicionado, de ver que las almas se apartan de Cristo, y eso lo lleva no a condenar a las almas, sino a buscarlas para llevarlas de nuevo al esposo divino. Celo, en este segundo sentido, el sacerdote siente celo de las almas, ¿no?, porque se ha enamorado de Jesucristo y porque siente la tristeza y de verlo, de ver que ese Cristo que ha derramado toda su sangre, tanta gente mira para otro lado como si no se hubiera producido eso le produce rabia, indignación, pero que aterriza, acaba por ser caridad y búsqueda de la oveja perdida, de la esposa perdida, podríamos decir. Los dos sentidos de la palabra celo, pues, hervor del alma e indignación al ver al esposo burlado, traicionado, preterido, abandonado. Estos son los dos aspectos, pero subrayemos sobre todo el primero, ¿no?, el celo como expresión del alma hervorosa, del alma que hierve. Por eso el sacerdote tiene una cuota grande de enamorado, el sacerdote se ha enamorado. Este es el fundamento de su celibato, que ha habido en él un enamoramiento de Cristo, y que hace el sacerdote que aleja al sacerdote de la tentación tan fuerte para nosotros en general de convertirnos en un empleado de la Iglesia o un funcionario de la Iglesia que tiene horarios, como cualquier funcionario tiene horarios cumplidos los cuales va a su vida fuera del trabajo que tiene. Nosotros no, nosotros somos enamorados, por tanto todo el día es sacerdotal, no tenemos horas en que dejamos de serlo, de ser sacerdotes, digo. Hay que cuidar mucho este peligro del funcionario. El funcionario no ama en general lo que hace, cumple un deber. En algunos casos sí, ese deber lo asume con amor, pero es lo menos frecuente, ¿no? O sea, el sacerdote funcionario es una horrible figura en general en la Iglesia, que aparta a muchos de la Iglesia cuando ven en sus sacerdotes puramente empleados de la Iglesia y no enamorados de Cristo. Este celo entonces este celo de las almas es el que nos va a llevar a ese apostolado, ¿no? A ese apostolado. Cada día que nos levantamos, ¿no?, debemos preguntar qué podemos hacer hoy para Dios, etcétera. El enamorado piensa así: ¿qué podemos hacer hoy para Dios? Esa imaginación apostólica que debemos tener, que va contra toda rutina. La rutina es la polilla del sacerdocio, es lo que arruina el sacerdocio, la rutina, la repetición sin sentido de las cosas, por pura inercia. Eso los fieles lo olfatean inmediatamente, lo captan, ¿no? La rutina, que va muy unida al ser funcionario. Bueno, por eso entonces es tan importante a veces encender nuestro corazón otra vez, pensando que el apostolado no es simplemente, ¿cómo se podría decir?, propio de una persona efusiva, simpaticona, así que se sabe irradiar amistad y simpatía. Todo eso hay que ponerlo al servicio de Dios y lo tenemos mejor, pero lo importante es el apostolado está en el campo del misterio, no en el campo de la eficacia, como podía ser. No se hace apostolado como se propaga o se vende la Coca-Cola, es otra cosa, está en el campo del misterio. O sea, el apostolado es algo de que se mueve en el nivel de la caridad, justamente, en el nivel sobrenatural, y que es simplemente solamente puede darse plenamente cuando hay una especie de trasplante de corazón, diríamos en un lenguaje moderno, de trasplantar el corazón de Cristo a nuestro corazón frío, tibio, humano que tenemos, un trasplante de corazón, de aquel corazón de Cristo que, como se lo llama en las letanías del Sagrado Corazón, es horno ardiente de caridad, horno, ¿no?, ardiente de caridad. Eso es el corazón de Cristo. Entonces, trasladar ese corazón al mío. Santa Catalina de Siena tuvo esa experiencia espiritual
como que perdía su corazón y que en ese lugar de su corazón entraba ese corazón de Cristo, por eso era esa mujer ardiente. Es todo lo contrario, es así que no es un funcionario de la iglesia, no es todo lo contrario, el alma enamorada, enloquecida del amor divino. ¿Por qué es eso? Entonces no es el fruto de un corazón sacerdotal generoso, de un hombre, como somos generosos, qué sé yo, simpáticos, atractivos, que no, todo eso digo puede ayudar, pero eso es periférico. Lo importante es este misterio, el misterio de la caridad, de esa amistad que está allí, de esa amistad que hace de 2 1, ¿no? Y que hace hacer mi corazón semejante al vuestro, como es esta jaculatoria, ¿no? Pero en este sentido la podemos decir como sacerdotes, ¿no? Que el corazón nuestro, frío, tibio por lo general, se vuelva ardiente, fervoroso, hervoroso, que hierva como el corazón de Cristo. La caridad nos lleva entonces, el celo apostólico nos lleva a nuestro ejercicio pastoral, el ser pastores. No quiero significar hacer propaganda por ningún libro mío, pero en este libro que tienen que comprar todos, ya que estamos, de las parábolas del Evangelio, en ese tomo dedicado a la figura de Cristo, donde trato a Cristo como pastor, yo francamente lo que he encontrado en los padres, es lo que pongo ahí, ¿no? No conozco nada mejor para definir la figura del pastor, de Cristo, ¿no? Como buen pastor, el abogado principal, por así decir, el sacerdote. No conozco un mejor estudio de lo que es el pastor, y de la diferencia del pastor con el mercenario, que es el funcionario. El mercenario es el funcionario, el pastor que huye cuando ve venir al lobo, ese es el mercenario. El mercenario no es el tipo que está a sueldo solamente, sino que el mercenario es aquel que cuando ve venir al lobo huye, y explica qué significa huir, dice San Agustín. Huir no quiere decir cambiar de lugar. Si yo estoy en una diócesis, soy obispo, veo venir el lobo, huyo, me escapo a otro lugar, no es eso, sino ¿cómo se escapa un obispo? Con el silencio, cuando debe hablar. El silencio es la huida del pastor, dice San Agustín, el silencio. En fin, esa figura del mercenario, una figura interesante, la figura del mercenario, ¿no? que es una caricatura del pastor. Y podríamos decir, aunque no lo dicen los padres, yo lo agrego ahí, porque me pareció muy linda la idea de San Bernardo cuando dice que el peligro de que el pastor acabe, que no, al fin, el pastor ya no sea más tal, sino que el pastor acabe siendo lobo. Ya es el colmo ya, ¿no? No solamente no denuncia al lobo que viene, sino que es lobo con piel de oveja, digamos así, pastor convertido en lobo que destruye, el pastor que no tiene fe o que destruye la fe de sus propios fieles. O sea, la imagen del pastor es importantísima para el sacerdote. A esto yo lo digo ya en otra forma, ya un poco fuera de todo, más confidencial. Si yo quiero dejar un recuerdo de los sacerdotes en lo que he podido tener que ver en la formación de sacerdotes, sería este libro, In Persona Christi, este capítulo del pastor y el libro de Canovai, que me parece que es muy impele mucho la santidad. Tengo la experiencia práctica de muchas personas. La otra vez que hablé aquí, cuando vine el otro año, sé que algunos sacerdotes dijeron: yo desde hoy no puedo decir la misa como decía hasta ahora. Que me encanta esa redacción, no por mí, no, sino por lo que dice Canovai, por esa figura tan esplendorosa de sacerdote, que encarna un poco el gran pastor como Cristo lo presenta, alguna cosa así. Bueno, así que me parece importante esta imagen del pastor, que tiene tanto que ver con nuestro celo pastoral, con nuestro apostolado, con nuestra caridad, digo, que es propia bien nuestra del sacerdote, y esta sí que no es de los laicos en absoluto, de ser pastor, no corresponde al laico eso, todo lo que dice el Evangelio, ¿no? Que conozco a mis ovejas, o sea, toda la relación pastoral del pastor con cada una de sus ovejas, no una relación masiva, no es una grey lo que tiene delante, un rebaño innominado, sino que conozco a mis ovejas por su nombre, por su sobrenombre, lo conozco plenamente, conozco cada una de mis ovejas, todo ese trabajo pastoral magnífico, ¿no? Conozco a mis ovejas, y como dice tan bellamente Frau Liz de León, dice: el pastor divino, San Pablo tiene un libro muy lindo que se llama Los Nombres de Cristo, va tomando los nombres de Cristo, que aparecen de Cristo en el Evangelio, Cristo como puerta, como cordero, bueno, pone pastor,
Cuando habla del pastor dice, oh pastor mío que te has hecho pasto. Es linda esa idea. O sea, el pastor se hizo pasto, se hizo Eucaristía. Se deja comer por la oveja. Es un pastor extraño, digamos. En esto sale del ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo haber Cristo elegido el nombre de pastor, que no es exactamente un pastor de ovejas, porque muere por las ovejas. Ningún pastor natural muere por las ovejas. Es un pastor muy especial, pero es un pastor que se hace pasto. Gran sacerdote francés Chevrier, que fue contemporáneo del cura de Ars, él decía, hablando del sacerdote, el sacerdote decía, es un homme mangé en francés, ¿no? Un hombre comido por las almas, ¿no? Que se debe dejar comer por las almas, en el sentido de que debe, como dice San Pablo, el apóstol por excelencia, ¿no? Gastarse y desgastarse por la salvación de las almas. Homme mangé, pastor que se hace pasto. El ejemplo de Cristo es contundente. Bueno, en este campo de la caridad podemos ubicar la castidad, el celibato, esta tendencia actual, más tendencia digo, que manifiestan algunos sacerdotes de soportar el celibato como un deber que se le ha agregado, como si nunca lo hubieran aceptado libremente y voluntariamente. Este celibato que debe ser generoso, alegre, festivo, angélico, en el sentido que nos pone en comunión con los ángeles, celestial, trascendente, que nos debe hacer gozar de la vida. Castidad que es fruto de ese enamoramiento. La castidad no es ausencia de esposo, es plenitud de unión esponsalicia. Es un desposorio la castidad. No es que no me casé con nadie, no es lo mismo el célibe que el soltero. El célibe queda así porque ha elegido ya a quien va a acompañar, que es Cristo, el esposo divino. Cada uno de nosotros es como la esposa, aunque el sexo nuestro sea el masculino, pero es una imagen para expresar una elección nupcial, matrimonial. Dos se hacen una carne, y toda la grandeza del amor propia del matrimonio es la que se revela en el celibato. No es pues ausencia de afecto, sino plenitud de afecto, enamoramiento, y que también cumple los dos fines del matrimonio, no solamente expresión del amor, sino también fecundidad. La fecundidad nuestra como sacerdote y como pastores es fruto del celibato, es fruto del enamoramiento, es fruto del matrimonio sobrenatural con Cristo. El sacerdote que no es fecundo debe cuestionar su matrimonio con Dios. No puede ser, si realmente está desposado con Cristo, tiene que ser fecundo. El día del juicio final, el día del juicio particular para nosotros, digo, Dios nos va a preguntar, entre otras cosas, ¿dónde están nuestros hijos? Nos va a preguntar eso, nos va a preguntar por nuestra fecundidad. Bueno, todo esto en relación con la virtud de la caridad tan importante en nuestro sacerdocio. Para terminar, podemos hacer alguna incursión en otra virtud ya de nivel no tan elevado como es el nivel sobrenatural, que es el nivel ya de las virtudes cardinales. Dentro de las virtudes cardinales podemos hacer una mirada especial a la virtud de la fortaleza, que es tan necesaria hoy también en una época tan difícil, tan ardua, única en la historia de la Iglesia, creo. No creo que esta época nuestra sufra comparación con ninguna otra época de la historia por la arduidad de la dificultad que crea. Y solamente quizás sea comparable con la época del arrianismo, cuando el arrianismo imperaba en la Iglesia, donde casi todos los obispos o eran arrianos o filoarrianos, en donde los pocos que resistían eran depuestos de su sede o perseguidos por la autoridad política, e incluso en algún caso castigados por la autoridad superior,
etcétera. Digo que es una época tan difícil y por tanto la fortaleza debe ser hoy, digamos, más desarrollada, debe desarrollarse más esta virtud que en épocas más serenas. Ustedes saben, lo saben bien por el estudio de moral, que la fortaleza tiene dos caras. Esta virtud, como dice Santo Tomás, atacar y agredir y resistir, ¿no? Dos caras. Una cara ofensiva, la fortaleza en relación con la milicia, por ejemplo, obviamente implica un ataque al enemigo, un combate, y una resistencia al enemigo también. Y Santo Tomás dice que lo más difícil de la fortaleza es esto segundo, es la resistencia, porque para agredir, para atacar al enemigo, digamos, basta un momento de coraje, del cual somos más o menos capaces todos, pero en cambio el resistir, la paciencia, la perseverancia es muy arduo, muy difícil mantenerse un día y otro día y otro día, sin ver soluciones al alcance de la mano, sin aflojar un ápice en los principios, sin querer llegar a tratativas con el enemigo. Es realmente arduo, y por eso entonces esta virtud de la paciencia, ¿no?, que parecería una virtud tan pasiva, sin embargo es realmente la cara más difícil de la fortaleza, la paciencia. Tanta gente que conocemos en estos tiempos que se han quebrado, aún psicológicamente, pero bueno, esto sería a lo mejor menos culpable, pero se han quebrado en los campos de los principios, han aflojado, han consentido con el mundo, con los principios del mundo, con el mundo dentro de la iglesia, que es el mundo peor, el mundo más diabólico, cuando penetra dentro de la iglesia, porque lo hace bajo una capa de bien, muchas veces. En fin, todo esto todos conocemos, estas defecciones de toda índole que hay en esta época. Ha fallado la paciencia, la perseverancia en un combate tan arduo como el que se nos presenta. La fortaleza, la flor de la fortaleza, dice Santo Tomás, es el martirio, que es la paciencia hasta el extremo, digamos, de dar la vida, que es lo más grande que tenemos en el campo humano, dar la vida, y que es la flor no solo de la fortaleza, sino de la caridad. Como dijo Cristo, nadie ama más que el que da la vida por el amigo. Así que tiene que ver también con la virtud de la caridad. Por tanto, el martirio tiene relación con el orden sobrenatural también, las virtudes naturales, las virtudes sobrenaturales. Bueno, creo que el martirio, entonces, alguna vez hemos hablado de esto, creo, pero no me acuerdo, pero el martirio significa, como ustedes saben, la palabra es de origen griego, que significa testimonio, y la palabra mártir significa testigo. Von Balthasar, que tiene algunas cosas inconvenientes en su enseñanza, pero otras tiene algunos aciertos parciales muy interesantes, un hombre realmente inteligente, tiene un libro que se llama, no sé cómo se llama Córdula, creo, Córdula o algo así, que con algún subtítulo debajo que no recuerdo ahora, en el cual esta Córdula es una chica, una joven que murió mártir en las persecuciones del Imperio Romano, y según lo que ha llegado hasta nosotros de las actas de los mártires, era algo así como integraba un grupo de jóvenes que fueron llevadas al martirio, y ella se escondió porque tuvo miedo a la muerte, se escondió, no sé si luego tomó coraje y se unió al final, no me acuerdo bien el hecho histórico, pero toma esta figura de Córdula para hablar sobre el martirio precisamente, ¿no? Que te recuerdo también esta magnífica novela de Gertrudis von Lefort, esta autora alemana del siglo XX, que escribió un libro que se llama La última en el cadalso, que se refiere a unos mártires de la Revolución Francesa, de carmelitas creo que eran,
que fueron, y va contando, esta gran escritora alemana va contando cómo ellas van acercándose al martirio, y una de estas monjitas, asustada al ver estas escenas, se esconde detrás de una columna, y cada una de las mártires va cantando un versículo, una estrofa de un himno, Benicreator, no sé qué himno en latino, y faltaba la última estrofa, que era la de esta que se había escondido detrás de la columna, y por fin saca coraje y Dios le ayuda, le da fuerza y canta la última estrofa y va a la muerte, la última en el cadalso, obra que por lo demás ha sido llevada a las tablas, al escenario, por Georges Bernanos en su novela El diálogo de las Carmelitas. Bueno, digo, a raíz de este personaje Cordula, von Balthasar escribe un libro breve en donde muestra que el martirio no es una situación a la cual se encuentran abocadas personas que viven en una época determinada de persecuciones, por ejemplo, los mártires de los primeros siglos, de las persecuciones romanas, o los mártires en los gulags soviéticos, por ser creyentes y cosas por el estilo, sino que es un elemento constitutivo del ser cristiano. Esa es la tesis del libro, un elemento constitutivo de la existencia cristiana. No es cosa reservada a una élite de la Iglesia, sino que toca a la esencia misma del cristianismo. ¿Por qué? Claro, evidentemente ya entendemos por qué. Si martirio significa testimonio, entra en la esencia del católico el dar testimonio. Si mártir significa testigo, parece esencial a todo católico que deba ser mártir, deba ser testigo. Por lo demás, Cristo, cuando envía a los apóstoles al mundo, les dice: id a todo el mundo, anunciad el evangelio, etcétera, seréis mis mártires, les dice, testigos. Les dijo: seréis mis mártires hasta los confines de la tierra. Es decir, que Cristo envía a la iglesia al martirio, directamente. Envía a los apóstoles al martirio, al testimonio, hasta donde llegue, hasta donde sea necesario darlo. Martirio, entonces, me parece que es buena, hay que salvar, esta es una buena idea de von Balthasar, ¿no? Poner el martirio en la espiritualidad de los cristianos, la espiritualidad común, del cristiano común, no de un tipo especial, que puesto en una eventualidad de dar la vida por Cristo. Ahora, debemos decir que el martirio tiene tres posibilidades, hay tres maneras de ser mártir, tres posibilidades que a nosotros sacerdotes nos surgen más que a los fieles, este testimonio, porque Cristo a los apóstoles les dijo eso: seréis mis testigos, seréis mis mártires, y a nosotros como sacerdotes nos ha llamado también a eso. La primera expresión, forma o nivel de martirio es que se podría llamar el martirio de la palabra, el martirio de los labios, que es lo que los antiguos llamaban confesar la fe. Confesar no en el sentido del sacramento, sino de proclamar la fe, confesar la fe, ¿no? Cuando corresponde, se entiende, no constantemente, pero cuando corresponde confesar la fe, con los labios, con la lengua, con la palabra. Y aquí ya una forma de martirio al cual tenemos acceso cotidiano, nosotros los sacerdotes. Confesar la fe, no avergonzarnos de nuestra fe, por ejemplo, no recortar nuestra fe al gusto del mundo, por ejemplo. Eso dejaría de ser confesión de la fe. Eso sería escapar al martirio, eso sería ser córdula, escondernos detrás de la columna, no decir la verdad, retasear la verdad cuando hay que decirla del todo, etcétera. Así que ya tenemos, antiguamente se llamaba confesores de la fe aquellos que, llevados al martirio, no acababan muriendo, sino que acababa, por ejemplo, trabajando en una mina de cobre, o lo llamaban los romanos, lo mandaban ahí, ¿no? O sea, no morían, pero confesaron la fe. Eso eran confesores, se llamaba así, confesores. Bueno, de ahí tomamos esta palabra, confesar la fe sería un primer nivel. Y hoy es muy difícil, pero es un verdadero martirio hoy, confesar la fe, cuando la cobardía pone un candado en nuestros labios, muchas veces.
el respeto humano, ¿no? Como me decía uno, a veces hoy nos ponemos, antes se decía pongámonos en la presencia de Dios para tomar una decisión, y ahora nos ponemos en presencia de la opinión pública para ver qué es lo que tenemos que decir. Entonces así retaseamos el mensaje. Los sacerdotes, llamados a la predicación, llamados a la proclamación del Evangelio, pues necesitamos este coraje, este martirio, primer martirio que integra nuestro ser cristiano y sacerdotal. El segundo nivel del martirio es el nivel de las obras, o sea, el obrar en coherencia con nuestra fe. El nivel de las obras, que cuesta más y es más efectivo. Ya se nos ha dicho y lo hemos leído tantas veces eso, ¿no? Que más importante que las palabras son las obras, y que la gente más sigue a una persona por su obrar que por su decir. La elocuencia de las obras, muy importante, y es evidentemente una forma de martirio, es una forma de difícil, ardua, ¿no? Cuántas veces no obramos por vergüenza o lo que sea, de acuerdo a nuestra fe. Y ahí también este campo del martirio se nos ofrece de manera cotidiana, poder empalmar ese obrar con lo que creemos, con la fe. Y habría finalmente un tercer nivel de martirio, que es el que el vulgo entiende generalmente por martirio, que es el de la sangre, el martirio de la sangre. Es el martirio plenario, sí, el martirio más sublime, más arduo, más heroico, más difícil, pero los tres son martirio, ¿no? Este último no sabemos si Dios nos lo ha reservado para nosotros, no lo descartemos del todo, no estamos viviendo en épocas demasiado remotas a una posibilidad, al menos semejante, pero posibilidad por el momento, que es ya la dación de la sangre, testimonio supremo de la fortaleza, decíamos, y de la caridad, y de la caridad de un sacerdote. Casi sería un término lindo, normal de un sacerdote morir mártir en la sangre. Sería llevar la caridad hasta el extremo, que es la virtud nuestra, nuestro celo pastoral, llevarla al extremo. Pero no sabemos si Dios nos lo pedirá o no, ni debemos andar pensando ahora si tenemos el coraje en aquel momento, porque no hay que ponerse en coyunturas que uno no está. Dios da su gracia en cada momento, y si nos pide una prueba suprema, digamos así, de generosidad, nos dará la gracia adecuada. Pero al menos sí está a nuestro alcance estos dos tipos de martirio, a nuestro alcance cotidiano. Yo creo que debemos integrar nuestra espiritualidad sacerdotal con esta idea del martirio, me parece, porque es una idea que no solamente integra la existencia de todo cristiano y todo sacerdote por ende, sino que en nuestra época, digamos, se hace más urgente esto, ¿no? Que en última instancia ir logrando la coherencia, ¿no?, de lo que uno piensa, de lo que uno obra, y de la sangre, si fuera necesario, la coherencia de esas tres cosas, o al menos si no derramamos la sangre de manera cruenta, al menos de manera incruenta, gota a gota, cada día, un martirio así que es a veces más difícil que el otro, parecido a la paciencia que decíamos que es más difícil que un coraje de repente que uno tenga. Les he contado, creo, en otra ocasión, que la emoción que tuve cuando, junto a la tumba de Anacleto González Flores, un chico al que he querido mucho, que bueno, no lo he conocido, pero digo, lo he estudiado mucho y lo he querido mucho, estaba ahí, en la tumba de él está escrito, hay una lápida en la iglesia, en la basílica de Guadalupe, no la de México la importante, sino una especie filial, digamos, en Guadalajara, donde él murió, está enterrado. Ahí hay una placa donde se dice verbo vita et sanguine docuit. Docuit enseñó porque lo llamaban el maestro, era un muchacho que formaba a los demás, tenía una escuela de formación de mártires, ¿no? En realidad, de dirigentes que en la época verdaderamente de martirio de sangre. Bueno, pero la fórmula, ¿no?, me encantó. Verbo vita et sanguine docuit. Enseñó de tres maneras, enseñó. Verbo, con la palabra, era orador, era escritor. Verbo, vita, con la vida, los hechos, et sanguine, y con la sangre. Y ahí el testimonio plenario de este muchacho, toda su vida fue un martirio realmente, y en ese sentido continuando el martirio de Cristo, que también con lo que habló, con lo que obró y con su sangre es el protomártir en última instancia de la Iglesia.
Bien, yo creo entonces también, hablando de espiritualidad sacerdotal, integrar este tema del martirio en nuestra espiritualidad, porque eso todos los días nos puede ayudar a progresar en esto. Bueno, dentro de la virtud de la fortaleza, una sola palabra sobre otra virtud inferior, dependiente o subordinada o potencial o como se llame, de esta gran virtud de la fortaleza. Algunos ponen la magnanimidad, ¿no? Magnanimidad es una virtud tan linda, me parece bastante olvidada, ¿no? Magna anima, alma grande. Necesitamos tanto esto, ¿no? Un alma que se eleva por encima de la pequeñez. Y bueno, el sacerdote necesita esa visión grande, ¿no? Esa visión grande, ese panorama. Tiene que ser el sacerdote debe ser un hombre panorámico. Es lo contrario de una mentalidad aldeana que se queda en lo pequeño, en lo chiquito, ¿no? En medio de una guerra ahora grande, ¿no? Total que hay en el mundo, una guerra ideológica, cultural, una época de naufragio de mucha gente, el seguir peleándose con el sacristán porque puso mal la vela, o sea, la pequeña cosa, la pusilanimidad, pusila anima, alma pequeña. No hay cosa peor que un sacerdote pusilánime que esté en lo pequeño, en lo anecdótico, en el conventillo. No es lo mismo convento que conventillo, es la corrupción del convento, y así también el estar en cosas muy, muy pequeñas, en perder esta visión panorámica. Eso decía San Pablo tan lindo, la solicitud de todas las iglesias. Él sentía eso, ¿no? La solicitud de todas las iglesias. O sea, él trabajaba obviamente en una iglesia, él estaba trabajando en un lugar concreto, pero tenía el alma católica, el alma panorámica, el alma universal. No se encerraba, no se embretaba en la cosa pequeña, en el chisme. Esto me parece que es muy importante también en nuestro tiempo, ensanchar el alma, ¿no? Ensanchar el alma y trenzar, lo digo aunque la palabra sea un poco grosera, es decir, tener con todos los amigos, los que estamos trabajando en la misma obra, y en esta época de corrupción en la iglesia y todo, no sé cómo decir, el escapar un poco de los límites que nos pone la vida concreta, y empalmar con todas las personas que están luchando por Jesucristo, por la iglesia en donde estuvieren, no enfrascarnos demasiado en nuestros problemas, no aldeanizar nuestra vida, o sea, el ser católicos en una instancia, ¿no? En última instancia, esa alma grande me parece sumamente. Por cierto, que la magnanimidad no nos debe llevar a trabajar en lo que tenemos entre manos. Eso es lo principal que nos ha dado Dios, y está en una parroquia, hay que trabajar en esa parroquia, no por andar pensando en todo lo demás, descuidar lo mío. Pero una vez atendido lo mío, también esa apertura a la gran empresa general, universal. Y bien, una última palabra y concluyo con esto, es la necesidad de no incubar la tristeza en nuestra alma. En una época proclive a incubar la tristeza. La tristeza es muy, muy, muy fea. Hay tristezas legítimas en la vida, por supuesto. Si yo estoy triste porque se murió mi madre, eso no tiene nada de malo. Cristo estuvo triste cuando murió Lázaro. Hay tristezas santas. O aquella tristeza de que hablaba Paul Claudel, la tristeza de no ser santo. Es una tristeza muy sana y muy buena. Pero me estoy refiriendo a las otras tristezas que nos llevan a la desconfianza en Dios. Esas tristezas son mortales y para un sacerdote. Decía un autor que la tristeza incuba el demonio. Casi es más grave una tentación de tristeza que de lujuria, yo diría. La tristeza es destructora del alma, realmente, esta mala tristeza a la que nos referimos. Y por eso debemos evitar a toda costa un sacerdocio triste, amargado, todo el día quejoso, viendo solo lo negativo, y sembrar en nosotros la alegría, la verdadera alegría, el gozo espiritual. San Pablo lo decía, alegraos, o lo repito de nuevo, alegraos. Él insistía en la alegría como una señal del apóstol de Jesucristo. Y esta época no es una época que invite a la alegría, o sea, no nos ayuda tanto la alegría, pero sin embargo debemos precisamente, en contraposición a las circunstancias que nos tocan vivir, fomentarla y fomentar ese gozo espiritual. Puede ser que en el fondo
digamos, que tengamos en la vida graves tristezas por las cosas que están pasando, pero esas tristezas deben quedar un poco en la periferia de nuestro ser. El fondo de nuestra alma debe estar anclado en alegría, imperturbable. Vemos estas actrices que ríen a carcajadas. Piper decía eso, es muy propio del tiempo moderno, dice este hecho de que la carcajada hacia afuera, ¿no? Pero lo más profundo del alma radica la desesperación, dice Piper. Dice que es una virtualidad del hombre moderno el clausurar esa cámara interior, no dejar que ningún quejido, impedir que ningún quejido salga al exterior, y sale al exterior la carcajada, la risa, como uno ve en las personas de mundo, ¿no? Que uno parece que están llenos de alegría, en la televisión, etcétera, pero que si uno escarba en el fondo del alma hay una desesperación, hay una pérdida del sentido de la existencia, no sabe para qué existe, que decía Víctor Frank, ¿no? Que es una de las señales del hombre de nuestro tiempo, ¿no? Que no sabe para qué vive, no sé de dónde vengo ni para dónde voy, bueno, y me río, pero no hay, es lo contrario, esto es el otro. Bueno, nosotros debemos, si podemos llorar exteriormente, con derecho lloraremos algún día los dramas de nuestro tiempo, ¿no? Pero nunca perder un fondo del alma anclado en la esperanza sobrenatural y anclado en la alegría, en el gozo espiritual. Que los laicos perciban eso en el trato con nosotros, ¿no? Nuestros fieles, las ovejas, perciban eso, de que aunque estemos afectados por una mala noticia, y hasta podamos llorar, pero que eso no sea demasiado, no se internalice demasiado, se quede un poco en la periferia de nuestro ser. Bueno, ya está, algunas ideas así zafé de esto que me pidieron.